Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros vamos a exponer las reformas estructurales de México en el sexenio de Miguel de la Madrid en el periodo de 1982 a 1988. El equipo está conformado por Hugo, Emanuel, Andrea, Christopher y su servidora Gabriela. Comenzaremos con la reforma económica. Mientras el presidente David de la Madrid comenzó su sexenio, estableció el programa PIRE, que también es conocido como Programa Inmediato de Reordenación de la Economía. Esta implementación se basó en tres fases. La primera, que fue de 1982 a 1986, donde recuperaron la estabilidad macroeconómica y se constituyó el eje de la política económica. De 1985 a 1987 se da inicio al proceso de cambio estructural y comercio exterior. Y esa es conformada por el Pacto de Aliento y Crecimiento, también conocido como PAC. Y ya la tercera es la introducción del Pacto de Solidaridad Económica, que es en diciembre de 1987, donde estaba a punto de terminar su mandato como presidente de México. Bueno, vamos a ver la reforma política. La forma, la agrupación es formalmente organizada de carácter preferentemente integrada por personas que comparten interés y principios ideológicos para promover en el bien común y cuenta con programas de acción con el propósito de gobernar o participar con el gobierno, para lo cual propone o designar personas que mediante el proceso electoral puede llegar a ocupar esos puestos públicos. La política lo que busca es mejorar la relación Estado para la sociedad a través de la legitimidad de las acciones de Estado en la búsqueda de la modernización. Bueno, en la etapa de 1982 a 1983 es que hubo uno desde el principio de su gobierno, Miguel de la Madrid, enfrentó una crisis económica debido al desequilibrio de la planta productiva, el comercio y la finanza pública. El reflejo de ello es que durante 1982 la inflación se acercó a los 3 dígitos, el desempleo aumentó a un 10%, el peso se había devaluado en el último año de más de 100% y existían dos tipos de cambio, el controlado y el libre. Asimismo, los vencimientos a corto de la deuda externa y la fuga de capitales pusieron en riesgo la frágil economía mexicana, que hubo una crisis de la política. Y en el resumen de la política, lo que hubo fue, bueno, para buscar como mejor su relación y aparte garantiza el gobierno a través de la adecuación institucional de relación de Estado como es civil, como la integración entre poderes en este tipo de reformas, como los partidos políticos y los distintos sectores sociales son los principales actores, debido a que desarrolla el sistema electorales competitivos, transparentes y eficientes de la sociedad y permite que la formación de gobierno, de que hubo una crisis como la capacidad del gobierno adaptarse a los cambios. Bueno, es en conclusión de la reforma política. Entonces, a continuación. La siguiente reforma que se implementó fue la social. Durante esta reforma se comienzan a poner en marcha los programas. Dos de ellos es el de inversiones para el desarrollo rural, que aparece durante el periodo de Luis Echeverría, y la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados. Estos dos programas comenzaron a funcionar en 1970, pero no implicaron un cambio en el Estado respecto a los sectores populares. Desde entonces, pues se conforma un nuevo modelo de desarrollo que es el neoliberal, y el propósito de este es privatizar la primacía de las empresas privadas.
Después de la primera crisis económica, el presidente Miguel Ángel de la Madrid adopta el programa inmediato de reordenación económica para aplicar una política depresiva con el objetivo de contraer la demanda interna y frenar importaciones. Varios indicadores del bienestar demuestran el impacto de la crisis en la población. Uno de ellos, estos son el salario real, el empleo, el consumo de la clase trabajadora, la educación, la alimentación, la salud y la vivienda. Posteriormente está la reforma de la administración del gigantismo al adelgazamiento estatal, que consiste que Miguel de la Madrid presentó al Congreso una iniciativa para reformar la ley. El proyecto modernizador de Miguel de la Madrid buscó corregir errores y desviaciones de la administración pública, pero también encontrar fórmulas eficientes para asegurar una administración comprometida con la sociedad. Y con el propósito de modernización, se proponía lograr una transformación de la administración pública para convertirla en un medio ágil y eficaz que apoyara los objetivos nacionales. Otra de las innovaciones fue la simplificación de procesos y sistemas que se formalizó en un programa que dio base al acuerdo presidencial en agosto de 1984, en el que se estableció que las dependencias y entidades de la administración pública debían proponer en un plazo no mayor de 60 días los procedimientos susceptibles de simplificarse. Las reformas constitucionales se hallan durante el gobierno de Miguel de la Reformas constitucionales. Las reformas constitucionales se hallan envueltas durante el gobierno de Miguel de la Madrid, en un tiempo en que el país se hallaba en un estado de crisis por la ineficiencia de los poderes estatales y la discrecionalidad de las decisiones e intervenciones de la presidencia de la República. Todo esto ocasionado por una arbitrariedad gubernamental, la cual está hecha porque ninguno de los poderes, tanto el estatal como el federal que se encontraban en ese tiempo, se hallaban en comunicación, por lo que cada uno hacía como creía conveniente. Por lo que Miguel de la Madrid, ante esta crisis, propuso 3 posibles soluciones, las cuales son: 1. Reforma municipal, la cual apoyaba una descentralización. Dichas propuestas son reconocidas hasta el año de 1985, época nombrada como la del adelgazamiento, en la cual se hicieron numerosos cambios. Sin embargo, para finales de 1988 se da cuenta de que ninguna de estas propuestas ayudó y el Estado seguía en crisis. Ya por último se cuenta con la reforma del Estado fallido de Miguel de la Madrid. La reforma del Estado impulsada por el gobierno de Miguel de la Madrid en el periodo de 1982 a 1988 tuvo más desastres que lo que se tenía planeado que ayudara. La reforma económica durante el sexenio de crecimiento cero, que fue cuando él comenzó como presidente, no logró sostener mediante el PIRE y después del PAC una economía estable, y el crecimiento, al contrario, incrementó la deuda externa, llevó a la inflación a nivel de cerca del 50%, contrajo la producción nacional, lo que provocó una disminución significativa del poder adquisitivo de las masas trabajadoras. Con el Pacto Social de Solidaridad Económica, también conocido como PSE, fue su único plan de choque y como última alternativa de concertación, en donde el país
lastimosamente comenzó su lenta recuperación y así fue como el neoliberalismo económico había triunfado y se iniciaba un nuevo proyecto económico que sería la recuperación del país lentamente. Finalmente, concluimos con que Miguel de la Madrid fue creador de las reformas ya mencionadas durante el sexenio que tuvo de 1982 a 1988. Gracias por su atención.